Diles que nos vamos a Marte, que es el fin del mundo. Diles que necesitamos héroes y guerreros, que lo que necesitamos son vengadores. Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se carga. Empezamos. Bizcocho saluda. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con una nueva reseña de cómic aquí en el canal. Toca la etapa de Jonathan Hickman en Los Vengadores. Ya os lo venía vaticinando en aquel vídeo reseña de Los Cuatro Fantásticos, que podéis considerar esta etapa como una continuación directa de aquella reseña, porque acaba uno y empieza el otro. Esto, más que un análisis al uso, va a ser un desahogo, un soltar ciertas reflexiones e ideas que se me vienen a la mente tras leer toda esta saga tan abrumadora que nos plantea el autor. Digo abrumadora porque veis esto aquí, pero es que estos son los tomos, ¿vale? Para que os hagáis una idea del volumen. Abrumadora porque esta serie, no sé si en vídeo a lo mejor pues parece como más pequeño. Cada tomo pues podéis echar que son como unos entre 2-3 centímetros más o menos, ¿vale? Y son 10 tomos, calculad. Son 3 colecciones las que interrumpen aquí, ¿vale? Las que conforman esto. Nuevos Vengadores con 33 números, Vengadores al uso con 44, ya tenemos 77. Y luego tenemos el Avengers World, que no es directamente parte de esta saga, pero sí que te asenta ciertas cosas y ciertos equipos que luego tendrán que ver al final de la saga, con lo cual los vamos a incluir porque aquí están incluidos. Que son otros 14 más 3 son otros 17, con lo cual ya nos estamos yendo a 90, más por supuesto los 9 de Secret Wars. Total, pues más o menos, es que casi nos vamos a unos 100 números. Entonces, bueno, con esta etapa pues vamos a hacer algo similar a la de Los Cuatro Fantásticos, que os dejaré por aquí. Si no, pues no habrá hecho mucho que esta subida, la podéis ver en los vídeos recientes, me imagino, pero os la dejaré por aquí. Y bueno, vamos a ir hablando en términos generales de la colección, nos vamos a ir parando en conceptos, ideas o algunos puntos que quiero destacar y no tanto tomo por tomo. Aviso, eso sí, pues que habrá spoilers, así que vamos a empezar. Pues vamos a empezar abriendo este primer tomo, Todo muere, que quizás es de mis favoritos de toda la colección porque es el comienzo de todo, es el que te va sentando ciertas cosas y el que te muestra un primer choque, ¿no?, con el mundo que te va a plantear Hickman en esta saga. Y es que, como bien reza el tomo y como indica Reed al principio del primer número, ¿no?, cronológicamente quería, que es este New Avengers 1, Los Nuevos Vengadores, todo muere. Así empieza el tomo y con estas palabras definen el devenir de todo y de todos hasta unos niveles que no podíamos sospechar que tuvieran la valentía editorial de alcanzar. Por ponernos en antecedentes, Hickman inició su andadura en Marvel, con aquella prueba de fuerza en Guerreros Secretos, ya sabéis, pues que pronto a la serie al final se le quedó pequeña y pasó a Los Cuatro Fantásticos, que ya hablamos aquí en el canal. Esa forma de estructurar las ideas, de contar las cosas, cobró aún más peso en esa saga, ¿no?, que también era más grande y se permitía explorar pues también con otros conceptos, ¿no? Tal fue su éxito que, coincidiendo con la marcha de Bendis, que había sido el artífice principal pues de toda esa etapa de Marvel 2000 era, se le cedió la batuta a Hickman, que tuvo una idea que revolucionó el mundo Marvel en los poco más de 2 años que duró su etapa de Marvel Now y cuyos primeros conceptos se asentaban ya en aquellos Cuatro Fantásticos. De Hickman como autor, con sus tropos y sus dejes, ya os hablé en aquel vídeo de Los Cuatro Fantásticos, así que tampoco quiero ser redundante, pero sí que es cierto que aquí hace uso de, si no más recursos narrativos, sí que quizá un poco más evidentes y desde luego bastante más potentes a mi parecer. Sí que hace una gala un poco mayor de poderío como narrador. Constantemente ves lo mucho que se gusta, lo bueno que es y como un buen mago, ¿no?, te va haciendo trucos de los cuales tú no vas descubriendo cosas hasta que él quiere que descubras el truco. Y lo bueno es que no es un truco vacío, no es una artimaña que te tenga en vilo para algo que luego sea irrelevante o que sea tramposo, sino que todo está tan bien construido que las piezas estaban ahí, pero al mismo tiempo dibujaban posibles escenarios y cuando tú pensabas que era uno, te sorprende que era otro, pero que únicamente, una vez que lo has contemplado, solo podía ser ese escenario. Y es, pues qué os voy a decir, ya sabéis que a mí me gusta muchísimo Jonathan Hickman como autor. El principal de estos recursos, y volvemos aquí un poquito atrás, os diría que es la reiteración. Esa frase del todo muere, con la que empieza el tomo, que es el speech inicial de Reed, se repite muchas veces a lo largo de todos los números durante toda la saga, durante todos esos casi 90 o casi 100 números que dura todo. Se va a repetir muchas veces, a veces dicho por ellos mismos, a veces como recuerdo del peso de estas palabras,
a veces dicho por personajes de otras dimensiones o por otros personajes donde cambian palabras muy concretas para realizar un cambio en el significado o en la importancia de este hecho, ¿no? Funciona muy bien y ya la primera vez que lo lees con este primer speech inicial impacta, pero es que cada vez que lo vuelves a leer ves como el ciclo se repite, como todo se acelera, que todo y que todos les está afectando y los matices de la personalidad del personaje en cuestión que lo pronuncia. Ves los cambios, ¿no? Que ese personaje de alguna manera deja su firma en la manera en que dice o en lo que dice estas mismas palabras. Simplemente es un genio, ¿no? Pongo de ejemplo el Todo muere, pero es que lo hace con otros conceptos a lo largo de la saga, con ciertos momentos de espacio o transiciones de espacio, con ciertos juegos visuales, con cierta repetición en la diagramación y composición de las páginas, pero que conforme los vas viendo entiendes lo bien hilvanado, lo bien engranado que está todo. Respecto a los artistas, pues en esta ocasión también se rodea de una plana de artistas top en Marvel, con mucha mayor variedad en estos tomos que en la otra ocasión, que al final eran pues 5 o 6 dibujantes, ¿no? Aquí tenemos bastantes más, pero claro, es que se juntan varios factores. Primero, que la historia se fundamenta en varias colecciones que se continúan la una a la otra. Cada una de las historias, cada una de Nuevos Vengadores, Vengadores y luego Vengadores mundiales, aunque no es propiamente de Hickman, también está aquí recogida porque digo que engloba un poquito esto, aunque los 6 primeros números sí que están co-guionizados teóricamente, pero bueno, luego iremos a eso. El caso es que al final son varias series, ¿vale? Se van continuando la una a la otra, no van de cosas diferentes, muchas veces vamos a ir viendo reflejos de la una en la otra, y pasa un poco como en la anterior de los Cuatro Fantásticos, son un poco en todas sus colecciones, que no es una otra, a veces es 2 de Nuevos Vengadores, la mitad de una grapa de los Vengadores por aquí, luego vemos a los Nuevos Vengadores, luego tiramos 2 de Vengadores, luego encima empiezan a juntarse pues, eventos, ¿no? Por ejemplo Infinito, que era un poco jaleo de leerlo en grapa y demás en su momento. Aquí, por suerte, en los tomos pues te viene ya recopilado y te viene por el orden que se tiene que leer, de manera que todo es bastante más sencillo de comprender. Por eso, si recordáis con los Cuatro Fantásticos, ya comenté que Hickman es un autor que gana o bien teniendo ya toda la etapa bien ordenadita, o en estos formatos tomos, cuando están bien ordenados, claro está, para que, si ya de por sí tiene una historia un poco complicada, porque siempre utiliza viajes en el tiempo, dimensiones paralelas, incluso dentro de un mismo marco temporal utiliza pues como 3 saltos temporales, ¿no? A lo mejor hace el ayer, el mañana y el ahora, y te va contando las cosas de esta manera, aunque no haya dimensiones temporales ni viajes por el tiempo. Pero siempre tiene esta forma curiosa de hacerlo. Si a eso le sumas que no ves las piezas en el orden correcto, pues es más difícil. De esta forma, pues es bastante más agradecida, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de los artistas, claro, son 3 series, entonces para poder atender la alta demanda de la publicación, pues tenían que tener varios dibujantes, porque pensad que no es un mes cada una. De hecho, muchas veces eran, en algunos momentos, no sé si llegaron a ser bimensuales, por ejemplo, mira, Memento Mori, Nuevos Vengadores en marzo, Nuevos Vengadores 2 también salió en marzo. En marzo del 2013 salieron 2 números completos de Nuevos Vengadores, ¿vale? En este caso los dibujó ambos Steve Epting. Pero luego si nos vamos, por ejemplo, aquí en febrero, ¿vale? Salió el de los Vengadores 1, salió un mes antes que el de los Nuevos Vengadores, pero cronológicamente va antes el de Nuevos Vengadores, ¿no? Por ejemplo, esto es a lo que me refiero. Y al mismo tiempo, en febrero también salió un segundo número de los Vengadores, salió el 1 y el 2, pero el primero va después de los 3 primeros de Nuevos Vengadores y el segundo va después del primero de Vengadores. O sea, es un poco complicado, al metértelo aquí pues todo tiene mucho más sentido, si no pues esto me imagino que sería un follón tremendo. Pero el caso es eso, que además eran números bimensuales, ¿vale? En algunos momentos, entonces pues la demanda de tener que estar publicando cosas pues también se presta a que tengas que tener más artistas por narices, ¿no? En 2 años, pues lo dicho, salieron 33 cómics de los Nuevos Vengadores, 44 de los Vengadores, 21 de Avengers World, que aquí no están recogidos todos, hay 3 como que no tienen nada que ver y se los saltan. Es verdad que hay algunas cosas que incluso pese a todo se pueden considerar relleno, ¿vale? Lo que pasa que más o menos pues te explica un poquito dónde viene el grupo, las sinergias que se producen en el grupo, y cuando ese grupo tenga presencia al final de todo, pues que no digas estos quiénes son, sino que salen de aquí. Entonces por eso te los ponen. Es verdad que la historia en sí no tiene nada que ver con esto, pero nada que ver, pero el grupo pues para que no te pille de sorpresa después. Entonces al final pues eso, es que tenemos aquí un montón de números, más los propios de Secret War, más los propios de Infinito y demás. Y bueno, aparte de eso, ese aura, ese aroma, ¿no?, de capítulo final del mundo Marvel que tiene esta saga, pues también hace que todo dibujante
quiera estar en ella y busque tener un hueco, ¿no?, para participar en la saga. Lo cierto es que para mí esto le resta un poco a la inmersión, porque hay dibujantes más serios, otros más épicos, otros más cartoon, ya sabéis, esto no es necesariamente algo malo, pero sí que es cierto que al ser una historia pues tan descarnada, cuando te topas con algunos más desenfadados, rompe. Sobre todo por el contraste pues, con el número anterior que precede a la historia y con el siguiente, ¿no? Porque a veces incluso pues, los diseños varían. Te puedes encontrar a veces, no recuerdo si pasaba aquí o pasaba en otras sagas, sé que una vez lo pensé, pero no recuerdo si era con lo de Hickman, creo que no, pero para que entendáis a lo que me refiero, pues como que Iron Man tenga una armadura y en un número, en el siguiente número, el dibujante cambia y te pone que tiene otra armadura, y luego cuando vuelvas a leer el siguiente vuelve a tener la armadura de antes. ¿Ha cambiado la armadura? No. ¿La historia te cuenta que ha cambiado? No. ¿Te lees su colección? ¿Ha cambiado de armadura? No. Simplemente el dibujante pues ha considerado que hay que cambiarle el diseño, o porque no estaba puesto en ello, o porque lo que sea. Bueno, o lo que hablábamos de Reed Richards en el vídeo de los Cuatro Fantásticos, depende del dibujante, pues es un tío súper estiradito, y en otro es un mazao con cara de héroe americano de los años 50, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no es que sea malo per se, porque si te gusta ver pues, distintas propuestas visuales y estéticas, pues está bien, pero es verdad que de cara a tenerlo todo uniformizado, pues pierde un poquillo, ¿no? Hay nombres, por ejemplo, como el... creo que tan odiado, tendrá sus fans, yo no diría tanto como odiarlo, pero es verdad que cada vez que lo leo me va gustando menos, Leinil Francis Yu, pero bueno, hay nombres como Leinil Francis Yu o Jeromo Peña, por ejemplo, que tiene esa importancia de la línea, ¿no?, que realzan tanto el desgaste físico y psicológico de los personajes, que tienen ese dibujo pues tan sucio, que de alguna manera incluso pues le puede venir bien a la historia por lo que te pretenden contar, ¿no? Me estoy quizá adelantando demasiado. Bueno, el caso, estos dos, ¿vale? Contrastan muchísimo con otros autores como Mike Deodato Jr., por ejemplo, que aquí ya para mí además está en un nivel que casi es insufrible, porque tiene un abuso de modelos 3D sin expresión ni gracia, que ya es bastante excesivo para mí. ¿Vale? Bueno, mira, aquí tenemos a Jeromo Peña, ¿no? Que quizá, pues por el uso del color que tiene, por tal, pues te cuenta otras cosas, ¿no? Es pues, totalmente diferente a esto. Tampoco es tantísimamente diferente, pero sí que, bueno, vemos diferencias en las masas de negros, en el uso del entintado, en las formas sinuosas de la cara, que esto quizás es un rollo, pues Steve Epting, es un rollo cómic clásico a tope, muy bien ejecutado. Sin embargo, este rollo más hiperrealista de Jeromo Peña, pues que también se presta a algunas deformaciones para acentuar ciertas cosas, un mayor uso de las líneas para manifestar pues detalles, sutilezas, que a lo mejor en el otro lado aquí pues te lo resuelve con una mancha de negro y un entintado y un grosor de línea, ciertas cosas, y este señor pues lo hace de otras formas, cada uno sus estilos, no me estoy metiendo en que uno sea mejor que otro ni nada, pero sí que es verdad que pasar de esto a esto, o cuando pasamos, pues eso, y de repente te plantas, aquí no sale, pero más adelante veremos un Mike Deodato Jr., un no sé qué, que juega pues de otra manera, que tiene los volúmenes de otra forma y tal, y es verdad que te puedes sacar un poquillo. Está claro, al final, que mantener un mismo equipo creativo completo es muy difícil, y más aún pues con ese ritmo de producción del que os hablaba antes, ¿no? Es verdad que salvan los muebles, no hay ninguna cosa que tú digas, buah, esto es exagerado, esto está regular, o no excesivamente, pero es verdad que si esto tuviera todo el mismo nivel de calidad que cuando dibujan, pues eso, un Jeromo Peña, un Stefano Caselli, un Marco Checchetto, que ya andaba por aquí, es verdad que no estaba tan pulido quizá como ahora, pero ya andaba por aquí, pues ganaría mucho. El hecho de que un mismo autor se ocupe de todos los números, pues le da una mayor consistencia visual y ganaría enteros, ¿no? Esto que comento, pues se ve bastante mejor reflejado en Secret Wars, ¿vale? Incluso en estas partes, que ya empezamos a ver cómo, por ejemplo, en este tomo, principalmente son Steve Epting, Jeromo Peña, hay un par de momentos donde aparece Adam Kubert y tal, pero mayormente tienes varios números seguidos con el mismo autor, y eso se agradece porque te va contando la peliculita y no sientes como que de repente te han cambiado al actor y han metido a otro tío. Pero en Secret Wars, que es el órdago final a toda esta etapa, pues están todos los números dibujados por Esad Ribic, que además es una locura, y claro, contribuye mucho a esa idea de, buah, estoy aquí súper dentro de la historia. Pero como digo, entiendo que esto sea inviable a muchísimos niveles. Ya digo, de hecho lo de Esad Ribic precisamente provocó problemas en los tiempos de publicación y se alargaron más de la cuenta, además de que, bueno, desde Marvel querían un evento de 8 números y el primero de ellos quería ser la batalla final entre el universo Ultimate y el 616. Ese, según Hickman, quería que fuera el último número de los Vengadores, le dijeron que no, que iba a ser el primer número del evento, con lo cual le obligaron a reformular todo esto. Y claro, al final, pues si tienes un evento de 8 números que ya te lo están recortando y encima te obligan a que uno de los números sea de otra cosa,
pues la historia era inviable, ¿no? Y al final pues tuvieron que irse a los 9 números. De hecho es gracioso, ¿no? Porque si veis las grapas, las portadas, los primeros 7 números te ponen grapa 1 de 8, 2 de 8, tal. Y a partir de las 7 pone 7 de 9, 8 de 9 y 9 de 9. Así que bueno, es eso, ¿no? Al final pues tuvieron que ampliar el evento, cosa maravillosa al final. Bueno, de esto quiero hablar al final después, porque esto es una locura. Pero nos estamos yendo un poco por las ramas y esta etapa de Vengadores quizás sea un poco incluso más complejo de hablar, de reseñar para mí de lo que fue Cuatro Fantásticos, porque además es bastante más amplio. Entonces, voy a estructurar un poco el vídeo, ¿vale? Vamos a establecer pues, ciertos puntos para que tengáis cierta estructura también a la que agarraros y os sea un poco más cómodo. Vamos a empezar, por ejemplo, por los arcos dramáticos, ¿vale? Y las colecciones. Si bien, como decía antes, pues esto ya era en grapas, ¿no? Esto, como siempre, se publica en grapa y luego en recopilaciones a posteriori, ¿no? Hickman es un autor, pues como decía antes, pues que la obra se agradece leer de seguido. Este formato, la verdad, que le sienta bastante bien y en este caso sí que es cierto que además con Hickman casi siempre, pero en este caso especialmente, recomiendo leerla sin dejar pasar mucho tiempo entre ellos. Porque si en Cuatro Fantásticos se podía dificultar un poco, especialmente por las terminologías, los conceptos quizá más científicos, entre comillas, que podían utilizar, aquí se multiplica por 1000, pero no porque utilice esos conceptos quizá más técnicos, que sigue siendo alta ciencia ficción, por las cosas que ocurren, al final es una especie de espacio profundo en el que el cosmos tiene mayor presencia que nunca, sino por la escala de lo que pasa aquí, ¿no? La escala de la publicación, la cantidad de personajes que hay, la cantidad de cosas que pasan, los matices, los conceptos, absolutamente todo. Esto es maravilloso, luego, insisto, lo volveremos. En España, Panini la editó en 9 tomos, realmente son 10, porque Secret Wars, como decía antes, pues lo pusieron aparte por la connotación de evento del verano, pero es el capítulo final de la historia. No funciona como un evento independiente. De hecho, no quería hacerlo aparte, iba a ser uno de sus números finales, el primero de los últimos, como os comentaba antes, pero es que incluso el propio evento en sí era una historia que se tenía reservada para el universo Ultimate, pero por cosas al final pues se le hizo más grande, no se pudo publicar ahí, la trajo aquí y de alguna manera rescató ese universo Ultimate para que compatibilizara con esto. Pero nos volvemos a desviar. Tenemos estos 10 tomos que, por cierto, Panini debería reeditar porque no se pueden adquirir, la realidad, y están siendo carne de especulación. Entonces encuentras los 10 tomos por 500 euros o 600 o 400 muy largos, es una cosa absurda. Supongo que antes o después llegará pues algún omnibus o una pareja de omnibuses o lo que sea, pero lo ideal sería reeditar esto, que son formatos, la verdad, muy bien, muy limpios. Son tochos, ¿vale? Aún así no os creáis que son tomitos manejables. Esto ya pesa, ¿vale? No es un omnibus de 1000 páginas, pero el tomo que menos tiene 12 números, ¿vale? O así. Entonces son tomos grandes con un papel gruesito, bien ordenadito y escalado y tal. Si es que además algunos ya están. Si el problema es que pues, te falta el 5, te falta el 8, te falta el 9, que de vez en cuando sale alguno, pero no te vas a hacer la colección si faltan 3 o 4, está claro, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que es el cómic, más allá de las ediciones y tal, pues la historia se nos cuenta a través de varios arcos argumentales, mientras que la historia río va avanzando y se magnifica hasta ese final que viene anunciado desde el principio con ese todo muere. Aquí en el primer tomo nos empiezan a ubicar a estos Vengadores que tienen la necesidad de volverse más grandes para afrontar las cada vez mayores amenazas. Veníamos de Vengadores vs X-Men y en las distintas cabeceras, con la excusa del Capi queriendo ayudar a la imagen pública de los mutantes, pues se nos introducen a diversos mutantes como integrantes de varios equipos de los Vengadores, ¿no? Teníamos los Vengadores de Rick Remender, con esos imposibles Vengadores, con Pícara, con Havok, Lobezno también estaba por ahí y demás. Y luego pues aquí te introduce a Mancha Solar y a Bola de Cañón. El caso es que estos Vengadores, ¿no? Los Vengadores como grupo, pues ya llevan demasiados eventos aniquiladores seguidos. Recordad que aunque aquí hayan pasado, pues esto es el 2013, llevamos desde el 2000 viviendo movidas, a nivel tiempo interno pues igual han pasado 6 u 8 meses, contando la Civil War, el Desunidos, la Dinastía de M, el Reinado Oscuro, lo de los Skrulls, los Vengadores y los X-Men. Todo este tipo de cosas han pasado en un margen de un año, más o menos. Entonces, claro, los Vengadores no van a vivir para siempre. Y Tony pues crea esta máquina de los Vengadores, que es una máquina diseñada para sobrevivir a los Vengadores, que es esto de aquí, ¿no? Lo estáis viendo por aquí, con este logo, este esquema que veníamos viendo por aquí antes. Crea esta máquina para que sobreviva a los Vengadores y se ocupe de hallar a los mejores héroes más aptos para que puedan hacer frente a las diversas situaciones a lo largo del tiempo.
¿Por qué? Pues porque en el fondo necesita la certeza de héroes capaces de defenderlo todo mientras él se ocupa de un problema mayor. Y aquí es donde entra esa colección de los nuevos Vengadores. Este problema que tiene a Tony en vilo es el mismo del que se ocupan los Illuminati, que son las incursiones, la muerte de los mundos. Esta es la trama principal, la trama que empieza por aquí, la trama arriba a la cual las otras se van a ir añadiendo y al final pues todo concluirá con esto. Los Illuminati, como los seres más listos y poderosos del planeta, se enfrentan al fin ineludible de todo, ¿vale? Son decisiones imposibles que tendrán que tomar una y otra vez y cómo les va a afectar a ellos. Esto es lo que se va a ver en la serie de los nuevos Vengadores. Mientras tanto, pues como digo, los Vengadores pues van reclutando miembros pues, nuevos que aparecen para esta colección y que son muy interesantes porque Hickman se preocupa en explorarlos, no en meterlos por ahí y ya está. Incluso te diría que los personajes más conocidos son los que pasan más de tapadillo, son los que tienen mejores momentos por definición, porque al final también te encariñas más con ellos, pero les presta mucho espacio a los nuevos para que los conozcas, para que se desarrollen y para que tengan peso en la historia. Personajes como Distribuidor, como Pegadora, como Hyperion, empiezan a sentar conceptos espaciales también, como los constructores, los cartógrafos, los Sidera Maris, los sacerdotes negros, que si batallas por el cosmos, que si Thanos y su Orden Negra, mira aquí tenemos los Ex Nihilo, ¿vale? Que también pues, son creadores de mundos y ponedores de fin de vida y evolucionadores hacia una vida nueva, por así decirlo. Las aventuras que nos presentarán los entresijos del cosmos más elevado, va a ir haciendo que los propios personajes que están más alejados de esa trama de las incursiones empiezan a descubrir cosas, se empiezan a enfrentar a cosas cuyas deducciones o cuyos caminos se van a ir cercando hasta que se crucen con el de los Illuminati y sean conscientes también pues, de eso que va pasando, ¿no? Son dos formas de irse enfrentando a eso, una que directamente se choca con el problema y otra que, dado que es un evento ineludible, aunque tú vayas por tu camino haciendo tus cosas, de forma inequívoca te vas a topar con él. Y ese, digamos, sería la colección de los Vengadores. Luego tenemos esa tercera serie de los Vengadores Mundiales, donde realmente, pues lo de que decía antes, la lleva Nick Spencer, Hickman co-guioniza los 5 primeros números. Aquí se habla un poco precisamente de ese concepto de mundo de los Vengadores, ¿no? Eso que ya veníamos viendo aquí en esa máquina de los Vengadores, que al final es una idea presente a lo largo de toda la serie, de toda la saga, pues aquí se habla un poco de eso. Cómo hacer que algo así sobreviva a la propia mortalidad de los Vengadores. Se nos plantea una trama en 3 partes, que quizá ahí es donde se nota un poquito más pues, la mano de Hickman, porque sabemos que Hickman tiene casi debilidad por ese triple conflicto al mismo tiempo, ¿no? Lo veíamos con los 3 conflictos, bueno, en casi todas sus series. No me voy a parar a comentar series anteriores porque si no, no avanzamos. Estos 3 conflictos, ¿vale? Nos eleva un poco esa premisa de la serie de que prácticamente cualquier héroe es un Vengador. En el momento adecuado y bajo las circunstancias necesarias, cada héroe es susceptible de convertirse en Vengador, porque Vengador es algo así como un defensor del bien, un defensor de la humanidad, más o menos, ¿vale? Entonces, bueno, ese concepto digamos que trasciende pues, a personajes concretos y estos 3 conflictos, porque por un lado está Ima, con la isla de Ima que consigue haciendo de las suyas, es una especie de Ima con una isla súper evolucionada de no sé cuántos años, no sé cuántos milenios del futuro. Madripoor, por otro lado, pues se eleva en la cabeza de un dragón con movidas de Gorgón y todo este tipo de cosas, y la mano, los ninjas, ese tipo de circunstancias, y por otro lado tenemos el resurgir de Morgana Le Fay en la Ciudad de los Muertos. Hay varios grupos hay un grupo de Vengadores que va ahí a controlar la situación y por cosas se divide, y tenemos pues a Spider-Woman con ojo de halcón, tenemos a Marca Estelar, que también es uno nuevo, a Starbrand, tenemos a Shang-Chi con sus cosas, a Mancha Solar y a Bola de Cañón por otras, al Capitán América con Maria Hill comandando un poco todo, que esa es un poquito también la excusa de la serie, que bajo X circunstancias los Vengadores y S.H.I.E.L.D. van a trabajar juntos para afrontar los mayores peligros, y aquí, como digo, pues van saliendo nuevos grupos, como por ejemplo una especie de Vengadores europeos, liderados por, ¿cómo se llama este señor? Caballero Negro, ¿vale? Que él propiamente es americano, de hecho es un chiste recurrente dentro de la serie, pero al ser la espada europea, pues como la espada elige y toda esta serie de cosas, pues él lidera esa especie de Vengadores europeos, que por cierto tiene una integrante española. Luego también tenemos una especie de Vengadores chinos, donde aparece Sun Wukong, y aparece pues también un poco pues el dios, el Tecnomancer, ¿no? El no sé qué, el capitán,
la no sé cuánto, y van apareciendo un poco por ahí. La serie es verdad que conforme va avanzando, pues se va desinflando, pero está guay para desarrollar ciertos personajes secundarios y sobre todo para que de cara a este momento final que os comentaba antes, donde van a empezar a aparecer personajes y grupos de Vengadores e historias, pues sepamos de dónde sale cada nuevo grupo y cada cosa y qué valores tienen y por qué tienen esta relación con el otro, este tipo de cosas. Todo esto se ve en los capítulos de los Avengers World, ¿vale? Vengadores mundiales. Como detalle, pues que cuando empiezan a aparecer los Vengadores chinos europeos, es una chorradilla, pero a mí me hizo gracia, me recordó mucho al universo Ultimate, ¿vale? Con la formación de los superhéroes internacionales y demás, porque además tienen como trajes pues que no son tan de superhéroe, no son tan coloridos, son una cosa pues más militar, una cosa más comedida, colores más apagados, que parecen casi fuerzas especiales y demás. Los europeos es verdad que no tanto, porque sí que son un poquillo más pintorescos, pero los chinos son una cosa mucho más parca, ¿no? Y bueno, me hizo gracia, me recordó un poco a eso, y además estando Hickman detrás, ya digo, esos números no los lleva Hickman per se, pero sí que va un poco en relación de toda esta serie, y además los autores se comparten a nivel dibujante y tal, y bueno, es fácil que hubiera por ahí cierta, de esto sí que va a quedar guay, ¿no? Entonces, bueno, es un detalle chulo. Volviendo a Nuevos Vengadores, es donde realmente está la chicha de la historia, porque suele ser la colección de la gente favorita por algo. Es también la colección más personal, es la más cruel y la que mueve toda la historia. Vengadores sirve de respiro para avanzar, para desarrollar personajes o para mostrarte pues, ciertas cosas, aventuras paralelas y demás, o al menos al principio, porque es verdad que luego se van alternando como parte de la misma historia, luego ya no se hace distinción de grupo ni nada, sino que termina una cosa en esta página, pasas al siguiente número y continúa directamente desde ahí, aunque sea de la otra colección. Nuevos Vengadores, pues lo dicho, sigue a los Illuminati en su periplo de intentar evitar el fin del multiverso. Hay algo que está causando un choque entre universos, cuyo punto de choque es la Tierra, ahí se produce una incursión y deben tomar la decisión de eliminar una Tierra para salvar dos universos, incluido el universo de la Tierra destruida se salva. Entonces, claro, esto es la decisión importante porque es escoger el menor de los dos males en una decisión imposible. Porque claro, entre dos tierras pues escojo la mía, ¿no? Y ahí es donde está el conflicto, ¿no? Por eso es tan poderoso. Porque empiezan a haber códigos, depende del color del cielo durante la incursión significa una cosa u otra, depende de qué aparezca significa una cosa u otra, están más cerca, el universo es más lejano, el universo es más cercano, se recuperan conceptos del pasado como ese puente para intentar ver cómo otros universos afrontan este tipo de circunstancias o qué otros personajes aparecen o cómo evitar ciertas cosas. Es que es muy potente, tampoco os quiero hacer demasiado spoiler y aún así pues voy a ir dando ciertas cosillas, pero tampoco os quiero reventar la historia. La clave para mí en todos estos Illuminati, más allá de la poderosísima sinergia que hacen entre ellos, especialmente Namor y Pantera Negra, que se roban la colección convirtiéndose de esta saga, mis personajes favoritos sin ningún tipo de duda, pero es que son personajazos, pero a un nivel que no te los acabas. El hecho, ¿vale? Lo que quería decir es que la clave de estos Illuminatis es que en estos sí que está el Capitán América participando. Y claro, él es la rectitud moral hecha persona. La primera idea que él tiene es utilizar las gemas del infinito, esto lo veíamos viendo por aquí, para alejar la Tierra, aquí lo vemos, alejar la Tierra, y así lograr evitar la incursión sin tener que hacer más nada, ¿no? Evitar ese conflicto directo. Claro, el Capitán América lo consigue, pero en el proceso las gemas se le destruyen, salvo una, que luego ya veremos qué pasa con esa, pero el hecho es que se arruina la posibilidad de volver a utilizar el guantelete en otra incursión futura, porque según lo que van analizando, no parece que esto sea una cosa de empezar y ya está, o sea, de que pase una vez y ya está, sino que esto es una circunstancia que ha empezado y que no va a detenerse. Y ahí está el primer conflicto, ya vemos aquí a Namor pegándole un golpe, propinándole un puñetazo al Capitán América, él mantiene la fe en que se va a resolver. Mientras tanto, los científicos pues aluden a que no es algo tan sencillo, ¿no? Tenemos esta conversación aquí tan poderosísima. Es que te digo, estas primeras partes... Los Nuevos Vengadores son geniales en esta colección y estos primeros tomos, donde además son tanto de hablar, de ver cómo abordamos un problema tan grande y tal, son maravillosos. Mira que no me suelen gustar mucho las páginas estas de cabezas flotantes en el que se van conversando y tal, pero qué poder tiene el diálogo en estas, ¿eh? En estas en concreto, quiero decir, no con esta estructura. Cuando se hacen bien... Joder, qué buenas son. Me vuelvo a ir del tema. El caso es que eso, que mientras los científicos pues contemplan que no es algo tan sencillo, que el poder del amor no los va a salvar, por así decirlo, ahora, pues ya que no tienen el guantelete, van a necesitar un plan B.
por si no pueden evitar esa próxima incursión. Se empiezan a desarrollar ciertos conceptos, como una especie de temporizadores que se injertan en la mano, que les vibra y les alerta de cuándo faltan 8 horas para que empiecen o sea, de cuándo va a producirse una incursión, porque determinan que la incursión tarda 8 horas. Desde el momento en el que, digamos, ambos puntos confluyen, tarda 8 horas en producirse la incursión, y una vez que pasan esas 8 horas, o uno de los dos planetas Tierra se ha destruido o ambos universos petan. También les permite pues teletransportarse a su reunión, que es aquí en esta ciudad de los muertos de Wakanda, porque bueno, veníamos de Pantera Negra, que ha dejado de ser rey de Wakanda, ahora era Shuri, él era el rey de los muertos, de la ciudad de los muertos, X cosas, ¿no? Y bueno, también les permite pues cierta protección tecnológica y protección de cara a sensores y demás. Esto ya se ve sobre todo al final de la serie con S.H.I.E.L.D. y todo esto, pero principalmente es un poco para detectar incursiones. El hecho es que además empiezan a pensar en otras alternativas, en un plan B, por si acaso no pueden evitar esa incursión, y se les ocurren pues unas bombas de antimateria para petar el planeta en caso de último recurso. El Capitán América, por supuesto, se opone, en un diálogo que es maravilloso, porque alude a que una vez construida el arma, van a perder el foco. Una vez son científicos, gente muy lista, poniéndose por encima del resto, y van a perder el foco porque el debate ya no va a ser si es necesario utilizarla o no, sino cuándo. Y poco a poco van a ir bajando el listón de en qué circunstancias es necesario utilizar esta cosa, hasta que se pierdan a sí mismos por el camino. Porque ellos, que son los más listos entre los listos, pues son quienes van a decidir por todos, porque para eso son los listos. Y Reed se ofenda un poco incluso, porque lo hace ver como si ellos quisieran esta situación. Está claro que priorizarían la supervivencia de su familia por cualquier otra cosa, que sacrificarían sus almas por ellos, pero el Capitán América se refiere a ellos como si lo disfrutaran o como si les diese igual y como si no sufriesen. Ellos están dispuestos a hacer el sacrificio de sacrificar su alma por esta circunstancia, mientras que el Capitán América pone su rectitud moral por encima de todo el resto, por encima de 2 universos, con lo cual eso es más naif todavía en realidad. Y claro, ahí tenemos a T'Challa, a Namor o Rayo Negro, que en calidad de reyes pues deben anteponer la supervivencia de su pueblo por encima de todo lo demás. Bestia, que también tiene una intervención maravillosa, que le dice al Capitán América que si de verdad le está preguntando a un mutante hasta dónde está dispuesto a llegar para evitar su extinción, viniendo además de donde veníamos, donde hace muy poquito se volvieron a reestructurar los mutantes, pero recordemos que veníamos pues de toda esa problemática de la extinción a raíz de Wanda. Bestia precisamente tenía esa miniserie en peligro de extinción, donde él era el que se iba buscando incluso ayuda en supervillanos para ver qué manera tenían de poder restablecer la existencia del gen mutante, para que volvieran a nacer niños mutantes. De verdad que es que los diálogos entre los personajes son una cosa de no creérsela, son increíbles. Y bueno, total, al final pues los Illuminati restantes, ¿no? Todos menos el Capitán América, deciden que se lo van a quitar de encima para que no interfiera en la búsqueda de una solución de algo tan delicado, porque son conscientes de que el Capitán América va a estar ahí poniendo palos en las ruedas todo el tiempo. Y deciden pues borrarle la memoria. Cosa que va a traer cola más adelante también, claro. Al principio, los Illuminati se toman con tierras vacías sin vida, las cuales no les supone demasiado reparo destruir, o suceden varias incursiones al mismo tiempo y se destruyen entre ellas, o intervienen otros seres. Durante un tiempo, incluso guardan cierta esperanza de que quizá no tengan que intervenir ellos mismos nunca. Pero esa esperanza es su mayor enemigo, y además Hickman la juega muy muy bien, porque ves como los héroes, de alguna manera, poco a poco van empezando a ser más optimistas, porque oye, a lo mejor nunca tenemos que intervenir, pero claro, esa esperanza es su mayor enemigo. Y cuando pierden esa chispa de esperanza porque no les queda otra, cuando se enfrentan a una réplica de un mundo dispuesto a luchar, la primera vez de hecho es con un mundo que representa una suerte de Liga de la Justicia en Marvel, con miembros como una especie de Batman, una muchacha que es como un Flash, un Superman, una Wonder Woman, un detective marciano. Eso es simplemente brutal y nos da de alguna manera pues ese crossover, ¿no?, entre Marvel y DC en una circunstancia de esta forma. Evidentemente esto es Marvel y tiene que pasar lo que tiene que pasar al final, pero no sin presentar batalla y no sin presentarnos una lucha ideológica también, porque al final son 2 grupos de superhéroes intentando buscar una solución, pero en el que ninguno se fía del otro porque saben cómo van a acabar las cosas, ¿no? Es brutal, ¿no? Y es ahí cuando, precisamente tras esta circunstancia, tras este acontecimiento, la esperanza les abandona. Cuando entre la espada y la pared no hay solución, pues ¿qué haces ahí, no? Y ahí está la historia. Simplemente por eso creo ya que esto es de lectura obligada, porque estamos acostumbrados a enfrentarnos a personajes que el malo es un villano, son conceptos así pues más temporales, más espaciales. Al final siempre se acaba solucionando porque hay un malo. Aquí no hay un malo,
es una circunstancia inequívoca como pues, algo tan abstracto y al mismo tiempo tan real pues como la muerte o la contracción del universo en este caso. Bueno, aquí son incursiones y tal, ¿no? Pero es un concepto de estos que es como una verdad universal, no puedes eludirlo, ¿no? Y cómo te enfrentas a algo así y cómo, en qué momento empiezas a plantearte si tienes que eutanasiar un universo, porque prácticamente es lo que hacen, si lo sometes, digamos, al tuyo o al otro a ciertos como cuidados paliativos, en qué posición moral te deja tomar esa decisión, ese tipo de cosas son las que se abordan aquí. La excusa, además, de que el Capi no recuerde nada, aparte de añadir más leña al fuego hacia el final de la historia, sirve para que los Vengadores pues también puedan estar a sus cosas, en sus aventuras, mientras los Illuminati operan, y así tampoco se centra en algo monotemático. Es verdad que lo que tú quieres ver todo el rato son las incursiones, son tan interesantes, tan espectaculares, y a la vez te presenta tal variedad de opciones, porque no es siempre lo mismo, no estás cansado de leer una y otra vez lo mismo, en absoluto. Pero es verdad que sirve pues para que los otros personajes también evolucionen hacia otros derroteros y para que veas pues eso, que esto tiene tal magnitud que incluso aunque no quieras te lo vas a encontrar, ¿no? Por supuesto, se cruzan eventos como Infinito, y voy a cambiar un poquito el tomo, que estaréis ya cansados de ver vamos a coger el de Infinito, ¿vale? En concreto el de parte 2, que además me gusta un poquito más también la portada. Y pues eso, se cruzan eventos como Infinito, que ya os comentaba antes que es un poquito complicado de leer, pero aquí gracias a que pues está muy bien recopilado y bien organizado, pues se entiende perfectamente, ¿no? En este evento, pues principalmente Thanos llega a la Tierra buscando a su hijo con su Orden Negra, la cual ya hemos visto representada en el UCM, vaya, de hecho bastante de forma fidedigna, incluso con menor poder del que tienen aquí, porque al final pues son menos personajes, es otra historia, ¿no? Otra movida, pero oye, muy bien, son un calco 1-1 prácticamente de lo que te presentan aquí. De hecho recogen circunstancias que se plantean en el cómic, como esa batalla en Wakanda, ese Pantera Negra pegándole un golpe grande a Black Dwarf, que en la película de hecho creo que le cambian el nombre, porque había como confusión. Aquí en el cómic se llama Nano Oscuro, y creo que en la peli era Cool Obsidian o algo así, aunque no llegan ni a nombrarlo, pero me parece que es algo que se ve en el merchandising, no me acuerdo. El caso, bueno, es un poquito esto, ¿no? Mientras Thanos está en la Tierra buscando a su hijo, a Thane, que tampoco es que tenga mucha relevancia aquí, simplemente esto es como el preludio de algo que luego se explorará más adelante en sagas cósmicas. Igual que pues esa circunstancia de los inhumanos, que al mismo tiempo pues tenemos aquí a Rayo Negro, a raíz de lo que venía pasando en los Cuatro Fantásticos y todo esto, pues tiene, digamos, de aliado a su hermano Maximus y tiene ahí su plan para lanzar las nieblas terrígenas a todo el mundo. De hecho, de este evento empezamos ya también un poquito a asentar conceptos como los inhumanos con mayor fuerza para poder utilizarlos en las películas y todo esto, y de aquí es de donde salen cosas pues como Miss Marvel o, Chica Luna, todo este tipo de personajes inhumanos que se estandarizan porque no hay una fuga, pero sí que hay una explosión de niebla terrígena por todo el mundo y empiezan a florecer inhumanos por todos lados. Más allá de esto, a nivel cosmos, pues también están los constructores, que es una de esas amenazas cósmicas que te presentaba Hickman. Son anteriores aquí a todo el universo, ¿no? Tienen un poder inmenso y cuya función es construir mundos y construir universos. Ahora están corrompidos ante la aceleración del fin del multiverso y quieren buscar pues, su propio modo de lidiar con ello. Sin entrar en muchos spoilers, no voy a decir mucho más de ellos. El caso es que tienen a todo el Imperio Galáctico aliado contra ellos. Tienen a los Kree, tienen a lo que queda de los Skrull, se unen los Shi'ar, se unen otras civilizaciones, se une por supuesto a la Tierra, a esta batalla multiversal, capitaneada por el Capitán América. Aquí tenemos a Thane, ¿vale? Que resulta que es pues un inhumano, y empieza con apariencia humana, pero pronto le acabará cambiando. Y bueno, una batalla súper chula entre Thanos y Rayo Negro, que se veía por aquí, creo. Vamos a ver, no, pues no se ha visto por aquí, creo. Igual lo he perdido. Bueno, da igual, tiene una batalla, tampoco vamos a perdernos mucho en esto. El caso, bueno, que tienen a toda la masa galáctica Marvel está aliada contra ellos, pero están perdiendo constantemente, ¿vale? Hasta que al final, pues el Capitán América toma el mando de la situación y como buen estratega militar que es, digamos que los líderes de las otras facciones pues lo amparan porque al final siempre han perdido, o prácticamente siempre contra los Vengadores. Entonces, bueno, vamos a darle un voto de confianza porque al final nosotros tampoco estamos consiguiendo darle la vuelta a la situación y se acaba ganando el respeto de todos aquí a lo de la batalla. Con esa
victoria, ¿no? Que les empieza a dar esa primera victoria, sucedida de otras tantas, en una guerra que tienen los personajes durante meses guerreando en el espacio. Mientras tanto, pues esto también es una excusa para que los Illuminati pues puedan ir gestionando incursiones, pase lo de Thanos en la Tierra, tal y cual. Mira, aquí tenemos ya a Zen convertido, sin que estén molestando tanto, quería decir, los Vengadores en sí. Del evento en sí, pues al ser todo tan cósmico y espacial, porque es verdad que tiene mucho más peso pues estas batallas en el espacio, me quedo yo en lo personal con la parte de la Tierra. Nos deja ver a un Thanos muy cruel, con grandes momentos, además de que también te va desarrollando otros personajes y te va a dar cabida a otros tantos nuevos. Es que al final el espacio, pues ya sabéis que no es santo de mi devoción, y ver tantos personajes a tantísima escala, donde todo importa tan poco, entended, me importa mucho, porque la batalla es tan grande que todo está en juego, si se acaban perdiendo. Pero al final también es todo tan grande que se pierde importancia, ¿no? Todo es súper... No hay algo a lo que te puedas acoger más allá de que, mira, este personaje lo conozco, o vamos a morir todos, pues ya está, no tiene algo más a lo que tú te puedas sentir vinculado. Pues no es mi parte favorita, la verdad. Pero aún así pues tiene algunos de los momentos más épicos, como el Capi comandando a los Vengadores, con ese discurso que le hace a todo el Imperio Galáctico como si fuesen Vengadores, porque recordemos, en estos tomos, en esta saga, cualquier personaje en un momento adecuado es un Vengador, ¿vale? Otro momento súper guapo, de los más guapos que tiene Thor, es el momento en el que el Capitán América dice que ha mandado a su mejor negociador y envía a Thor, ¿no? Dice, ¿a quién has enviado? He enviado a mi mejor negociador. Aparece a Thor por aquí, baja de la nave, dice, he enviado a mi mejor negociador. Coge, lanza el martillo al sol, da un par de pasitos, se humilla al arrodillarse ante el constructor recibe un golpe. Antes de arrodillarse incluso, tiene un momento muy épico de pedir perdón a Odín y al Mjolnir por ese comportamiento indigno de un dios, ¿no? De arrodillarse, de humillarse ante otra persona. Y le suelta a Thor, porque no puede ser de otra forma, que viene a negociar la rendición, pero no la suya, sino la de ellos. Y mientras tanto recupera el martillo que vuelve a venir del sol a toda pastilla y destroza a uno de ellos en esta pedazo de página, que es que me cago en la leche. Y... pues qué queréis que os diga, la primera vez que lees esto, pues piel de gallinas, esto es una maravilla. Uno lee cómics para esto, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, la realidad es que todo esto al final sirve, pues lo que decía antes, para irte presentando conceptos, que los héroes que están más allá de los Illuminati, pues vayan a ir descubriendo y que por su propia cuenta descubran el pastel y luego pues tengan su propia opinión en función de lo que van a ir viviendo, ¿no? Las series, pues ya digo, se van a ir superponiendo hasta que llegan los eventos y todo cambia. Antes también os comentaba que más allá de este evento de infinito, pues por supuesto Marvel mientras tanto tenía aquella manía, aquella costumbre de hacer el evento del año y por supuesto iban apareciendo. Las series se van superponiendo, ¿vale? Estas de Vengadores, no Vengadores y tal, hasta que llegan los eventos y todo cambia. Hickman es verdad que sabe esquivar muy bien los eventos e incluso aprovecharlos en su favor. Los últimos números, de hecho, a partir del tomo 7, creo que es el de Pecado Original. Pecado Original lo esquiva prácticamente por completo, salvo por una cosa, ahora lo comentamos. Pero los otros los esquiva, hace un salto de 8 meses en el tiempo hacia adelante, que puede chocar y tiene cosas que son, en mi opinión, un poquito negativas, luego volvemos a eso. Pero de alguna manera, de esta forma, se consigue evitar pues cosas como Axis, el evento de los Imposibles Vengadores, el envejecimiento del Capi. Y bueno, hay cosas así pues que se dan por sentadas y sirve para establecerte un poquito el statu quo ya sentado y diferente. También sirve un poco a decir, ostras, sí que ha cambiado de aquí, hemos pasado aquí, ¿qué ha pasado entre medias? Y pues va a jugar un poco con eso, irte dando pistas y tal, te va a ir dando preguntas y poquito a poco, o sea, te vas a hacer una serie de preguntas y poquito a poco te va a ir respondiendo a ellas, ¿no? El otro evento, que a este sí que lo aborda un poquito más, es el de Pecado Original. Aquí sirve pues para que el Capitán América recuerde que los Illuminati le borraron la memoria. Recordad que empezaron a revelar secretos a todo el mundo. De hecho, Thor pues se vuelve indigno del Mjolnir, ¿vale? Cosa que tiene aquí un paralelismo muy chulo hacia el final, con un martillo de una realidad paralela en la que el Thor es indigno y tiene un martillo con una inscripción diferente y coge este martillo, en fin, unas cosas, ¿no? Pero sirve aquí pues para que Steve recuerda eso, ¿no? Ya os podéis imaginar cómo le sienta, que ya tenía la mosca atrás de la oreja con Tony, después de todo lo vivido en Civil War, en todo este tipo de eventos que veníamos, y ahora pues lo considera directamente un asesino de mundos. Entonces aquí vemos cómo a través de una serie de viajes en el tiempo, de hecho vamos a irnos un poco a ese tomo, no es este el tomo,
Pero bueno, aquí es donde ya te hace un poco esa elipsis hacia el futuro, ¿vale? El que yo os digo es el número 7, creo que es. ¿Ves? Aquí ya vemos pues un poco ese mundo ya futuro un poco bastante más en otro statu quo, vamos a decir, ¿no? Lo dicho, el tomo del pecado original tiene una cosa interesante, que es que utiliza una serie de viajes en el tiempo, en la que el Capitán América y un grupo de Vengadores empiezan a saltar hacia adelante. Poco a poco los Vengadores se van cayendo hasta que va quedando solamente el Capitán América saltando hacia adelante, y van visitando diferentes sociedades en el futuro, en el que esa máquina de los Vengadores pues va evolucionando y va cambiando hacia cosas que ni siquiera nos podíamos imaginar, ¿no? Y estas distintas sociedades tratan de hacerle entender a Steve que el problema de abordar este concepto de las incursiones, el perseguir al grupo de los Illuminati, el no dejarles actuar, no resuelve nada. Al final es divididos caerán, ¿no? Esa es la idea que pretenden hacerle ver. Sin embargo, el Capi pues se refuerza en sus ideales como hace siempre, porque otra cosa no, pero cabezón es un rato, y pues a partir de aquí empiezan a repetir un leitmotiv que me encanta, ¿no? El Capitán América empieza a decir esta frase cada vez que se topa con un personaje de estos súper listos, que es algo así como: ¿sabéis hasta qué nivel de cansado estoy de que los listos me estéis explicando constantemente lo listos que sois? Hay desarrollo detrás, pero la premisa es un poco esto, ¿no? Y es una cosa que es súper interesante porque además la llevan a otro nivel. Es verdad que en este momento ya vemos un Capitán América súper desfasado, ¿vale? El capitán que conocíamos hasta ahora desaparece y se vuelve un sargento de hierro. Quizás un poco demasiado exagerado, porque en los últimos compases de la saga todo está a un nivel de perdido muy grande, digamos. Me refiero al Capitán América, se obsesiona única y exclusivamente con ir a por ellos, porque de hecho, bueno, igual que están los Illuminati, en determinado momento aparece también el Cónclave, porque Namor, pues digamos que es él el que toma las riendas de destruir aquel planeta, se pelean, se va de los Illuminati, forma un grupo con Thanos, con Cisne Negro, que es otro personaje que no os he hablado de él, pero que tiene mucha relevancia en la saga, y forman el Cónclave, como los Illuminati malos, para que me entendáis. Y en determinado momento Terrax, que es un Terrax de otro planeta, el Heraldo de Galactus, aparece en la ONU y expone lo que los Illuminati llevan todo este tiempo ocultando. Y entonces ese, digamos, es el evento principal de lo por qué el mundo está como está 8 meses a futuro, porque es que la ONU pues ya es un poco, pues el mundo se va a tomar por saco, pues ya está. Entonces ellos dicen, no, a nosotros dejadnos Wakanda, esto el Cónclave, los malos, a nosotros dejadnos Wakanda y nosotros nos vamos a ir ocupando de eliminar los diferentes multiversos para que no tengáis problemas. Claro, el mundo entero se pone de parte de estos, S.H.I.E.L.D. se queda como una especie de policía perdida a la deriva. Los Vengadores se dividen, queda Capitán América junto con Maria Hill y un grupo de personajes quizá un poquillo más militarizados al mando de S.H.I.E.L.D., sin un rumbo fijo, porque no pueden hacer nada más allá de en su obcecación de ir a por los causantes de todo esto, que son Stark y los Illuminati, ¿vale? Sobre todo Stark en la cabeza de Steve. Y mientras tanto, pues eso, el Cónclave destrozando universos, pero no destrozándolos de forma moralmente adecuada, entre comillas, sino haciendo una masacre, destrozándolos a todos, saqueando ciudades, cometiendo genocidios, torturando gente, este tipo de cosas. Y de hecho esto poco a poco le va a ir pesando en la conciencia a Namor, porque Namor es como es, pero tampoco es que sea un psicópata malvado en el fondo, solamente es un psicópata. Y bueno, va a ir teniendo ese desarrollo, ¿no? Pero bueno, pasan más cosas, pero digamos este es un poco el punto gordo del por qué el mundo está como está, y el por qué el Capitán América pues ya lo ha perdido todo, está en una situación que es sin retorno, en una guerra como él ha vivido ya anteriormente, ¿no? De decir, es que ya está todo perdido, la situación está sucia y ya no caben protocolos como cuando somos los Vengadores, ¿no? Aquí nos ponemos en modo guerra, igual que se puso en el evento infinito, ¿no? Y aquí es eso, es alguien cansado de la vida, cansado de que los listos le digan lo listos que son y que su forma de entender el mundo está obsoleta y que no es como funciona el mundo, y la única meta que tiene es cazar a los Illuminati, que a su vez cada vez van ganando más integrantes, pues Amadeus Cho, el Capitán Britannia, etcétera, etcétera. Pero de algún modo, ¿no? Esta parte emula esa guerra civil, pero a la inversa, porque en este caso el Capitán América es el que está con S.H.I.E.L.D. capturando y persiguiendo a superhéroes que hacen lo que deben para mantener el mundo girando, aunque sea contrario a la ley, ¿no? De alguna forma. Hablaba antes de saltos en el tiempo y normalmente sabéis que no me gustan mucho porque creo que pueden llegar a ser un poco tramposos. Sirven para plantearte un algo y sin el porqué de por qué estamos ahí, prometiendo que se contará.
y normalmente nunca se llega a contarlo, o cuando se cuenta mal, o de una forma que no toca, o ha pasado tanto tiempo que ya es irrelevante, ¿no? Normalmente en ese tipo de casos suele ser mejor la premisa que la ejecución. En el caso de Hickman, para sorpresa de nadie, mira, este es el momento en el que Terrax aparece en la ONU para contar todo esto que os decía, ¿no? En el caso de Hickman, pues todo está atado y bien atado. Lo cuenta a su forma, poco a poco, sugiriendo y mostrando lo que considera oportuno para que tú completes el puzzle, pero acabas con una idea bastante clara de qué pasó y en qué momento se torció todo. Es verdad que está contado un poco a salto de mata, no a salto de mata, a saltos temporales. Aquí te cuenta una cosa, luego más adelante te cuenta otra, luego en un flashback te cuenta otra, pero como su narrativa es un poco así ya de base, tienes que entrar en este juego para poder leer este autor, pues tampoco es que moleste mucho ni rechine, porque al final todo te lo está contando así, es una concesión que tú ya tienes que haber hecho de casa, ¿no? Cierto es que esta elipsis en concreto de los 8 meses dificulta seguir la serie si no estás muy puesto en el resto de cosas que pasan en Marvel. El por qué el Capitán América es viejo, por qué Iron Man es malo, qué puñetas es Axis, por qué están los mutantes en una isla y ahora los centinelas están protegiendo a los mutantes. Son cosas que no te explica la propia serie en sí en ningún momento, y hacer un injerto, una explicación fuera de cámara, un pequeño recapitulación de algunas viñetas o de un resumen, porque Hickman te va haciendo cosas entre capítulo y capítulo, de repente aparece la página nueva, pasa sobre todo en Secret War, es verdad que es un evento, esto no tanto, pero el típico textito de que te hace un pequeño resumen de las cosas para que más o menos sepas por dónde va. Aquí es verdad que de repente ves cosas y dices, ostras, pues me lo irá contando luego. Claro, es verdad que hay cosas que te cuenta, pero cosas que sirven al propósito de la historia. No te cuenta porque Iron Man es malo, esto se ve en Axis. No te cuenta porque Capitán América es viejo, porque él ha dejado de funcionar el suelo del super soldado. Esto es de su propia serie. Y dificulta un poquito poder ubicarse, porque ni siquiera te digo que tengas que ser un lector naif para que te cueste ubicarte, te digo que o estás empapado de todo o el salto es tan grande que sí que te puede rechinar. Yo, por ejemplo, de lo del Capitán América, de Axis, todo esto, sí que lo tengo fresco, sí que lo he leído, sí que tal, pero por ejemplo, de los mutantes de esta etapa, que aquí es donde ya estaba Bendis con los mutantes y todo esto, no lo he leído todavía. Entonces, sé que más o menos por dónde van las cosas, porque sí que tengo una idea general de qué es lo que pasa y qué tal, pero no llego hasta ese punto. Entonces, te enfrentas aquí a esto y dices, vale, tampoco es súper relevante la historia, se puede seguir lo que aquí te cuentan, pero te puede dar un poquito el toque. Y entonces a mí lo que me hace es un poquito eso, rompe la inmersión. Pero me pasa en general también con toda esta etapa de Marvel Now, y también es algo pues propio del género, ¿no? Del género de los superhéroes. Cada cual tiene su cabecera, está en 4 series al mismo tiempo. Lo ves, no, Spider-Man son ejemplos de personajes pues muy bien gestionados en este... Son ejemplos de ambas cosas, de personajes que están en 40 sitios a la vez y al mismo tiempo de cómo en esta serie sí que se gestionan, creo que de forma mejor. Porque de hecho, durante parte de la saga, aquí Spider-Man no era Peter Parker, pues estamos con lo de Superior Spider-Man y tal, y en la serie en ningún momento te dicen nada de que él no sea Peter Parker, pero sí que lo ves hablar de forma diferente, sí que utiliza expresiones diferentes, sí que se encara con Stark, sí que lo ves desde un punto de vista más científico y analítico, con cosas que ven los Vengadores. Sí que ves ciertas cosas que si tú sabes, pues dices, ostras, pues, oye, ¿esto aquí por qué? Pero no dices, jolín, no estoy entendiendo el porqué de esto. Más allá de eso, sí que es verdad que en esta... Una cosa que a mí también me rompe la inmersión es que en un caso como este, ya digo, son cosas inherentes, ¿no?, al propio género de los superhéroes. Pero vamos ya a sacar un poco para que no sea solo un lavado de... una refriega de aceite a Hickman, ¿vale? Pues para también sacar alguna cosilla que a mí no me gusta tanto, pues comentamos estas cosas, ¿no? Y es que en este caso la trama es muy bruta, ¿vale? Ya digo, es una cosa como muy seria, tiene una connotación tan de capítulo final, que esto podría ser el final del universo Marvel. Si lo quieres tomar como que aquí termina todo, puedes perfectamente, porque te lo cierra todo. Luego, por supuesto, continúan porque hay que vender, hay que serializar, son personajes inmortales y lo que quieras, pero esto es un capítulo final muy perfecto en sí, ¿no? Pues que entre medias estés de jajas en otras series, o que justo cuando el Capitán América jura venganza a Tony Stark, pues haya... pues esto, ¿no? Eso se ve en el capítulo 7, después de lo de los viajes temporales, que sirven un poquito para intentar reconducir al Capitán América, y lo que hace es que él se reafirma más y dice, voy a por ti, y de repente abres este tomo y te dice, tienes aquí como este pequeño prólogo, y de repente te suelta un 8 meses después, es que igual no es este el tomo, ¿eh? Vale, es después de esto, porque aquí te empiezan a meter números de los Vengadores mundiales. Espérate.
¿vale? Esto digamos que estaría fuera, o sea, aquí te cuentan cosas para que luego veas por qué estos personajes están donde están y demás, de los Vengadores Mundiales, pero si tú continúas directamente la serie de los Vengadores, 8 meses después. Si tú siguieras la serie sin esta intromisión, que casi es un poquito relleno, está guay, pero realmente es relleno, lo primero que ves es 8 meses después. Y mientras tanto, pues en sus series propias, pues te van contando que este se va de aventuras contra Hydra y pierde el suero, que el otro se está enfrentando a otra amenaza cataclísmica mundial que no sé qué. A nivel de pulso narrativo le quita importancia. Si tú me estás diciendo que el Capitán América está en este estado mental y va a ir a por esto, de repente entre esto y esto pasa otra cosa. Que aquí en la historia no te rompe porque tú continúas con esto, pero si quieres saber todo lo que pasa aquí te tienes que leerlo de medio, entonces te rompe. Ya digo, son chorradas, yo lo entiendo perfectamente, son cosas propias de este género, pero sí que creo que diluye la fuerza del relato, ¿no? Es inevitable, lo entiendo, pero en cosas tan trascendentales como lo que te quiere contar esta historia, pues te mata un poco este tipo de interrupciones, ¿no? Porque es lo que hablaba antes, al final, la escala de los sucesos es tal que engloba a otras colecciones, finalmente incluso engloba a otros universos, incluso fuera de las incursiones, las aventuras tienen que ver con conceptos que atañen a toda la realidad, que si los Alephs, que si los Ex Nihilo, que si los constructores, todo esto que te van contando aquí es tan grande que a veces es demasiado grande, ¿no? En lo personal, yo prefiero 1000 veces el drama interno que tienen los Illuminati cada vez que se enfrentan a una incursión, con ese pánico de espero que esta vez no tengamos que intervenir, espero que esta vez no tengamos que intervenir, mierda, tenemos que intervenir, ahora qué hacemos, cómo lo hacemos, tal, cómo luego pueden vivir ellos consigo mismos por tener que hacer lo que tienen que hacer, que esas decisiones imposibles, ¿no? Al final, que con toda esta movida del espacio, que es una enormidad tan abrumadora, que a esa escala es que casi que me da igual, un poco, ¿no? El drama, por ejemplo, la vez esta que digo que Namor toma las riendas, ¿no? El drama de cuando tienen que destruir el planeta habitado, cuando aparece esta suerte de Liga de la Justicia en Marvel, ¿no? Ninguno de ellos puede hacerlo finalmente. Pese a que T'Challa, por ejemplo, se ha estado preparando expresamente para ello, mentalmente, y hablando con todos sus ancestros, los anteriores Panteras Negras, pidiéndole consejo, que por cierto tienen un diálogo brutal con ellos al principio de ese número, y le convencen porque él mismo, aunque se vaya a odiar, comprende de que no es un hombre, sino que es un rey de un pueblo, que está en peligro y que tiene que proteger. Ni él mismo, Pantera Negra, cuando todo el mundo dice yo no puedo hacerlo, coge Pantera Negra y dice trae para acá, yo lo hago. Y se ve incapaz, y como pese a eso, pese a esa desesperación de saber que no van a poder hacerlo, encuentran esperanza por no haber sido capaces de hacer algo así, porque consideran que de alguna manera eso hace que les valide que aún conservan su alma, ¿no? Que siguen siendo buenas personas, de alguna forma. Y entonces llega Namor, que es el único que les increpa por poner su moralidad por encima de la vida de no solo un planeta, sino de 2 universos completos, para evitar mancharse las manos. Y cogen Namor y él sí que lo hace, ¿no? Y es que eso es la épica, es así de sencillo, ¿no? Luego pues pasa todo lo que os he comentado, de que precisamente esto provoca un conflicto, porque les ha robado su decisión, entre comillas, Namor se va, lo del cónclave, pitos y flautas, pero son este tipo de situaciones las que para mí hace que me compense todo lo demás, que a veces es un poco confuso, a veces es un poco que dices, bueno, ¿para qué me estás contando esto? No porque sea vacío, porque todo lo va a recuperar Hickman, pero sí que a veces dices, joder, es que a mí lo que me está interesando es esto y que me pares justo aquí para contarme lo otro. Es verdad que luego me va a hacer una pausa narrativa, que luego me vas a recuperar y todo está muy bien medido, pero tú lo que quieres es una cosa muy concreta. Y lo otro casi que un poco puedes sentir a veces como que te sobra casi, ¿no? Yo ya os lo dije, la reseña de los Cuatro Fantásticos, ni los viajes en el tiempo, ni la temática espacial me gustan demasiado. Aquí hay quizá incluso más de toda esta trama, de todo este tipo de temática, que los Cuatro Fantásticos. También la tapa es más larga. Y pese a todo, te mantiene pegado a la silla en cada número que vas leyendo. Porque tiene algunos de los momentos más grandes de los Vengadores y pese a lo descarnada que es la historia, tiene un corazón brutal. Si los Cuatro Fantásticos iban del amor, podríamos decir, esta historia de los Vengadores va del ego. De todos los personajes viendo esto desde su propio prisma, de T'Challa y de Namor priorizando sus pueblos en una guerra que tienen entre ellos, hasta que solo priorizan su guerra y por tanto solo priorizan su orgullo como reyes y como guerreros y como personas.
del Capitán América y Iron Man, que están tan retorcidos, llevándose algo tan grande, tan ajeno a ellos, como son las incursiones a su terreno, para validar su propia guerra que llevaban arrastrando desde el principio, hasta tal punto que tienen que llegar los nuevos Vengadores, estos que os decía, que se van recogiendo lo de Avengers mundiales y tal, que están liderados por Roberto da Costa, porque cuando se divide en el grupo de los Vengadores, después de estos 8 meses y tal, es Roberto el que dice, espérate un momento, que esto aquí, la situación se está complicando, y él coge y compra a IMA, tienen también una trama de cómo compra IMA, cómo derrocan a IMA, para poner a IMA, al equipo de científicos, a investigar cómo pueden evitar estas incursiones, porque IMA ya estaba haciendo trabajos en ese sentido, ya tenía alguna información en algunas cosas, y al mismo tiempo es el que va reuniendo a los Vengadores para decir, estos han perdido el foco y todo va a depender de nosotros. Si queremos tener alguna oportunidad, tenemos que unirnos todos, porque, de nuevo, divididos, caeremos. Y son un poco el grupo que tiene que ir ahí casi como el niño que va a parar a los padres en mitad de una pelea, ¿no? Digamos. De una discusión, más bien dicho. A Doctor Extraño, que hace lo indecible porque su ego no le deja dormir, sabiendo que sus otros compañeros Illuminati se están manchando las manos y él simplemente se está quedando mirando sin hacer nada, poniéndose a sí mismo en el propio foco de la situación. O hasta incluso a Reed Richards, que es el humanista que antepone el todo a sí mismo, siendo el menos egoísta de todos, y ahí sirve como contrapunto precisamente de las decisiones y sentimientos del resto de personajes. Por supuesto, otros como Doom, los otros Vengadores, Marca Estelar, los Shi'ar, todos los demás personajes también se mueven impelidos por lo mismo. Y al final es el motor de la obra, ¿no? El ego, donde ese ego precisamente provoca la división y, como bien decía, divididos caemos, que te va contando la historia y que cada vez va ganando más peso, más peso, más peso. Sin querer extenderme más de la cuenta, ni repetirme demasiado o entrar en demasiados detalles, pues creo que es una etapa que tenéis que leer y que vivir vosotros mismos, y aunque yo os haya contado aquí ciertas cosas y haya hablado de ciertas cosas, pues porque al final tengo que reseñarla, tengo que comentarla, ¿no? Pero tampoco creáis que os he contado mucho, y lo que he contado lo he dicho de manera muy medida para no salpicaros nada. Pero bueno, sí que creo que este comentario, ¿no? Muestra lo grande que es la etapa. Es un poco complicado, o a mí se me hace un poco complicado hablar de algo así, porque es tan grande, aborda tantas cosas desde tantos puntos de vista, que precisamente, pues eso, se puede abordar desde muchos puntos de vista, desde muchas direcciones. La mía, quizá, es enfocar en que, pese a la escala de todo, es un cómic muy humano. Tiene muchísimo corazón, y es ahí donde más brilla, creo yo. Quizá mi mayor pega sea que me gustaría más de eso y menos de estrellas y planetas y este tipo de cosas, pero a la vez, precisamente por eso, te hace apreciar más el resto, porque pese a la grandiosidad del cosmos, pues todo se reduce a lo personal, a las decisiones que toma y a sus consecuencias. Y esta saga trata de eso, de las decisiones de personajes imperfectos que no están, ni por asomo, a la altura de la situación. Porque pese a todo son humanos, incluso aunque sean dioses, no dejan de ser personas y cometen errores, y cómo eso pues los lleva hasta sus últimas consecuencias. Antes de acabar, que ya llevamos un ratito hablando, me gustaría quizá pues hablar un poco de mejores momentos de la colección, pues ya que he hablado un poco de cosas que no me gustan tanto, aunque todo esto está siendo pues lo mucho que me gusta. Creo que se está dejando entrever un poco a lo largo del comentario, que en general mi opinión es súper positiva, me parece que es una cosa que no te la acabas, es súper potente la saga. Me gustaría hablar de ciertos momentos concretos que a mí me volvieron loco cuando lo vi, ¿no? Sí que a lo mejor aquí podemos entrar en algún pequeño spoiler más, entonces si no queréis pues saltad un poquito hacia adelante, igual os pondré el minuto y tal como la otra vez con los Cuatro Fantásticos, pero son cosas que me han gustado muchísimo, ¿no? La primera, ya he hablado antes un poco de ella, es ese momento del Thor negociador, me parece que es sublime. Luego T'Challa y Namor como personajes me parece que están a otro nivel, quiero decir, se roban la saga por completo. Cómo sus conflictos luchan, porque todo parte de esa guerra que venían arrastrando de Wakanda y Atlantis a raíz de los acontecimientos de Vengadores X-Men, en la que Namor inunda Wakanda, y todo el rato son T'Challa buscando consejo en sus ancestros, los ancestros increpándole porque por qué deja a Namor con vida y por qué no la mata todavía, y T'Challa diciendo, lo voy a matar, pero ahora mismo, con lo que tenemos encima, necesitamos a Namor. Y T'Challa todo el rato mordiéndose la lengua, y T'Challa todo el rato luchando contra sus propios impulsos para no matarle, hasta que al final estalla, encuentra la posibilidad de traicionarle para matar a Namor, y Namor aún así escapa, y toda la situación se enturbia más todavía, hasta que al final se vuelven amigos. Son amigos, en el fondo son amigos que no se soportan durante toda la aventura, pero tienen muchísima química, hasta que al final de todo, en esas guerras secretas, con Pantera Negra ya convertido en el rey de los muertos, que se manifiesta de una forma espectacular, por otro lado, si me lo preguntáis,
Porque, ¿qué puede ser el rey de los muertos en este mundo batalla? Pues Pantera Negra comandando a los Marvel Zombies. Es que está todo tan bien hilado, todo, es una fricada de 3 pares de narices, pero está todo tan bien contado. Y como Namor le apoya, porque Namor de ahí está en plan de, vas a tener tu momento y yo me voy a ocupar de que tú tengas tu momento, T'Challa. Y es brutal, ¿no? Ya digo, esa charla incluso con los ancestros que tiene es brutal. Otra cosa súper chula que te va contando la historia, aparte de cómo te va manejando ciertos personajes, hay algunos, por supuesto, que me gustan más que otros. Tenemos a Marca Estelar, a Pegadora, que están bien, pero lo personal me quedo con Hyperion, que su historia está bastante guay, es una especie de Superman en Marvel, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y aquí me gusta mucho el rollo de camaradería que tienen entre Thor e Hyperion, porque son 2 seres que están muy por encima del resto, son 2 seres inmortales prácticamente a nivel edad. Son 2 seres cuya concepción del cosmos es diferente, porque aunque los Vengadores y demás viajen por el espacio, no han visto ni conocido lo mismo que han visto y conocido estos 2 personajes, que tienen un nivel de fortaleza, de fuerza, de entendimiento de las cosas, que va más allá de la capacidad humana precisamente, por esta condición de casi inmortalidad virtual, ¿no? Entonces, se entienden de una forma el uno al otro, se apoyan el uno al otro constantemente. Al principio es más Thor e Hyperion, porque Thor ya está un poco asentado, y es Hyperion el que ha venido a este planeta y el que se encuentra un poco perdido sin propósito, y es Thor el que le ayuda a entender que su propósito ya está dado y X cosas. Y finalmente, cuando Thor ya se ha perdido a sí mismo, después de lo de ser indigno y todo esto, Hyperion va a las suyas, ¿no? Y ese momento final en el que precisamente los 2 personajes encuentran su final juntos, luchando ellos 2 contra pues esa avalancha de todopoderosos, en el que Thor, precisamente por los sacrificios que hace con ese martillo de Thor indigno de otro universo, ya no puede levantarlo porque ha vuelto a ser digno, y Thor muere siendo digno precisamente por las palabras de su amigo, y juntos se enfrentan a ese final del mundo, pero no desde un punto de vista de hombría, de lucha, de mira qué pectorales tengo, sino desde un punto de vista de vamos a charlar, nos vamos a dar la mano, nos vamos a abrazar y vamos a ir juntos hacia adelante, ¿no? Y joder, es muy guay, tiene una relación muy bonita. Se hablaba incluso, yo sé que hay parte de la comunidad fan que habla de bromance, de casi un romance entre ambos. Yo no lo veo tan así, no creo que la serie tire en ningún caso por ahí. Siendo realistas, esto es Marvel, Thor es personaje primera espada de la compañía, sabemos cómo va el tema de lo LGTBI en medios, que está bastante atrasado todavía y no hay este tipo de visibilidad todavía. Entonces no creo que hicieran a Thor así, pero más allá de eso, aunque ya por pura realismo no creo que fuera posible, aunque quisieran, tampoco veo que la historia tire por ahí. Veo 2 personas que están perdidas, que se ven el uno al otro reflejado en ellos mismos y que se apoyan porque es lo que les hubiese gustado tener en el momento en el que no tenían a nadie, alguien en quien apoyarse, y por fin se han encontrado. Y veo esa relación de camaradería como bien podrían tener pues otros personajes, pero en este caso pues desde un punto de vista pues de casi, o sin el casi, de dioses. Otro momento o punto que me gustaría recalcar lo poderoso que es, son los Illuminati como concepto. O sea, si bien es un concepto que asentó Bendis, que ya gustaba bastante entonces, es verdad que en comparación con la escala de lo que aquí pasa era muy reducido, y aquí lo coge y lo explota. El cómo juega con el Capitán América que entre y salga, esa ira del Capitán América, las decisiones que toman, me parecen muy interesantes. Y bueno, esto sí que es verdad que lo explotó más durante toda la serie, ¿no? O sea, la serie, el comentario. Los Illuminati se roban el show, es la parte favorita, creo que de prácticamente todo el mundo, me incluido, y bueno, ya está. Otro momento que me gusta muchísimo, que es lo que os decía al principio del comentario, el monólogo de Reed Richards de Todo muere. Me parece brutal cómo se recupera, las palabras están escogidas con mucho gusto, con las pausas que hace, el cómo se decide representar gráficamente ese momento, me parece muy interesante, muy divertido, muy chulo. Y luego eso, precisamente el juego narrativo que te hace Hickman, de irte recuperando esa conversación en determinados momentos, que cuando lo diga Namor diga otras palabras, que cuando lo diga Thanos diga otras palabras, que cuando lo diga el propio Reed Richards de otros universos lo digan de otra forma, que ellos mismos vean a través del puente cómo otros Reed Richards están produciendo esas mismas palabras y cómo llegan a la misma conclusión, cómo también otros utilizan el puente, cómo varios puentes confluyen, cómo juega al nivel que juega con estos conceptos. Son chucherías, es que es una locura, está muy bien. El momento de reclutamiento del Capitán América de los Vengadores también es brutal, cuando al principio de todo van a Marte, les pegan una paliza y Capitán América vuelve a la Tierra,
y dice, vamos a poner en marcha la máquina de los Vengadores, vamos a reclutarlos y vamos a tirar para adelante. Y ahí tiene ese speech, que es algo parecido a lo que yo comentaba, que es algo parecido, lo he tirado de memoria, a lo mejor no es tal cual lo que la frase esta que he dicho al principio del vídeo, en plan broma y tal, algo así, tiene como una frase de reclutamiento épico, con unos dibujos así muy espectaculares de Jeromo Peña, y finalmente levantando el escudo y tal, muy guay, la verdad, muy, muy chulo ese momento. Y por último, el último momento que me gustaría recrear es este que estáis viendo aquí, que es, como os iba diciendo, a Namor poco a poco el ir destruyendo mundos y sobre todo con la crueldad con la que lo hace el cónclave le va carcomiendo. Y viene aquí a pedirle ayuda a Doom. Y el diálogo que tienen es brutal. Luego entiendes el por qué Doom precisamente se lo rechaza, porque de hecho Doom es el que está pues ahí más metido. Él, aunque parece ajeno a todo empieza con una incursión, porque los puntos de la incursión donde van a chocar puede ser en distintas partes del planeta, en determinado momento de la historia es en varias partes. Uno de ellos donde va a chocar es el Latveria, y cuando llegan los Illuminati se encuentra a Doom ya luchando contra algunos seres. Y claro, ellos traspasan la barrera de la incursión, entonces Doom ve como que desaparecen, y luego ve que eso con lo que luchaba esa tierra desaparece. Claro, él sospecha, los Illuminati no le quieren decir nada, se ponen de hecho muy bruscos con Doom de una forma, una seriedad que parecen villanos en comparación a Doom, ¿vale? Pero Doom no es tonto, entonces empieza a investigar por su cuenta y va sacando sus conclusiones. Luego pues vemos que esas conclusiones lo llevan a que el propio Rabum Alal es el propio Doom. Eso quizá me gusta algo menos, ya es la típica cosa del juego de viajes temporales, de que yo lo descubro ahora, pero empiezo a viajar por el tiempo. Y soy yo el que provoca la propia paradoja de que precisamente eso que ha causado que yo empiece a investigar, me acabo convirtiendo en yo y soy el que lo provoca. Este tipo de cosas que a mí ya digo, no es que me chiflen, pero que te lo justifica y está muy bien. Pero, más allá de eso, aunque no fuera el caso, cuando Namor va a pedirle ayuda a Doom, Doom lo rechaza porque dice que es su segundo plato. Dice, si después de lo de los Illuminati puedo entender que acudieras primero a ellos, porque mira, lo han descubierto ellos, es Reed Richards y son los buenos, puedo entender que acudas a ellos porque ya eran tu grupo. Pero si te han fallado, y en vez de venir a pedirme ayuda a mí, vienes a por estos mataos, y ahora que estos mataos te han fallado, vienes a mí, Doom no es el segundo plato de nadie. Y lo deja, tiene un speech, tiene una forma de comentarlo y de dejarlo con la palabra en la boca. Pues que es eso, o sea, los diálogos son tan de personaje, están tan bien representados, cada uno de los personajes, las diferentes personalidades, los juegos que tiene cada uno, lo bien que sinergizan unos con otros, lo bien que chocan, que es una locura, ¿no? ¿Te lo crees realmente? Cada personaje, las decisiones que toma, no hay nada que digas, buf, esto es un poco raro. Quizá lo que más es el Capitán América. Porque es verdad que Iron Man se vuelve malo por lo que pasa en Axis, pero Capitán América lo único que tiene es que se le cruza el cable, quizá demasiado, pero ya digo, es para buscar precisamente ese paralelismo, para alejarlo de otras series, para que precisamente llegue hasta donde tiene que llegar en la serie, por cosas. Pero el resto es que no le puedes poner una pega. Y por último, no es un momento en sí, pero sí que es una decisión del propio Hickman. Y aquí quiero volverme un poquito al primer tomo, que es esto que os enseñaba. Ya sabéis, lo hablamos un poco en el otro de los Cuatro Fantásticos, que Jonathan Hickman, más allá de guionista, también fue diseñador gráfico. Y se nota muchísimo pues, en las construcciones que tiene, ¿no? Este tipo de empezar a contarte cosas con esquemas, en el que empieza a hacer una labor a mí estas páginas me vuelven loco, ¿vale? También, ¿qué quieres que os diga? A mí el apartado visual y como diseñador también, pues a mí esto me gusta muchísimo que se incluya, porque al final un cómic siempre entendemos que te cuentan una peliculita de forma más o menos realista a lo que sería una película, ¿vale? Pero ni todo el cómic tiene que ser arte, ni todo el cómic es narrativo, hay cómic con muchísimas funciones y que alguien empiece a introducir diversas funcionalidades en un cómic narrativo, pues oye, pues está guay, ¿no? Es algo así casi experimental que está muy bien. Venía buscando, concretamente, más allá de este tipo de cosas, lo que os enseñaba antes de la máquina de los Vengadores, ¿no? Este esquemita en el que se basa todo. A ver si lo pillo. Esto. Porque esto al final es un esquema de los 6 miembros principales y luego como de cada uno de ellos van emergiendo otros miembros que a su vez pues van a ir emergiendo y van a ir surgiendo y esta máquina no se va a ir proyectando. El diseño gráfico tiene mucho peso en esta obra, más quizá que la de los Cuatro Fantásticos, por conceptos como este, por explicaciones que hace a través del diseño gráfico y por una cosa que a mí me gustó mucho, porque es casi un juego con el lector. Al principio empiezan a aparecer personajes pues, de Marte, que son los ex nihilo, los constructores y tal. Vale, pues estos tienen algo así como un idioma primordial, ¿vale? Que son esto de aquí. No sé si lo podéis apreciar, voy a acercarlo un poco a cámara. No sé si más o menos ahí se ve, ¿vale? Es este tipo de diálogo, ¿vale? Entonces, durante gran parte del cómic, vuelvo a enfocar ahora, pues tú no sabes lo que están diciendo algunos personajes.
y los otros y los personajes que hablan con ellos precisamente reaccionan a eso, en plan, no sé qué me estás diciendo, yo sigo por aquí, o creo que me estás diciendo esto, o hacen sus elucubraciones. Y tú mismo también vas haciendo algunas elucubraciones, de vez en cuando van descubriendo algunos glifos, te dan pistas de cómo creen que va evolucionando el idioma, entonces tú mismo empiezas a ver si lo que dicen coincide, pero dicen una cosa equívoca y tal, hasta que al final alguien les hace de traductor y te cuentan cómo hablan al final. Esto es lo que decía de la buena caracterización de Spider-Man Superior y demás. El caso es que al final de todo te pone esto, ¿vale? Y te hace pues un alfabeto de qué significa cada símbolo, ya sí que sí, bien traducido. Entonces te propone un juego, tú si quieres, por supuesto puedes ignorarlo y tirar para adelante y ya está, pero tú si quieres puedes con el alfabeto aquí en la mano irte diálogos hacia atrás y ver todo el rato qué es lo que estaba diciendo cada personaje, casi como si fuese una especie de minijuego de detective, ¿no? De averiguar algún código secreto o alguna cosa. Entonces durante toda la hora te va manteniendo en vilo de qué están diciendo esto, no, pero están equivocados, pero no cuadra, porque se está diciendo una cosa y cree que ha dicho tal y empiezas a decir lo que ha dicho, porque Iron Man empieza incluso a sacar alfabetos posibles y dices, vale, esta palabra me cuadra, pero aquí se está repitiendo este símbolo y aquí no puede haber una D, porque no cuadra con esto. Y yo que quizás soy un poco más friki de estas chorradas, estas pijadas, pues sí que le dediqué un rato a esto, la verdad. Y cuando al final de todo te ponen esto, dices, ¡buah! Y entonces ya empiezas a ir páginas para atrás, empiezas a ver qué dicen. No se hace algo tedioso, porque al final repiten un poco lo mismo, tienen como una serie de patrones y de códigos, y van repitiendo lo mismo. En ciertos conceptos, cuando no los entienden, repiten y repiten. Entonces, una vez hecho las 5 o 6 iteraciones que hay, pues ya está. Son repeticiones de las mismas, pero sí que te propone un juego muy guay. Y entonces esto creo que sirve muy bien como ejemplo de lo que hace Hickman con la obra. Y es que coge algo, te lo cuenta muy bien y encima le da una vueltita. Te lo lleva a un terreno que no es lo que estás acostumbrado, pero que funciona muy bien y que te va a aportar cosas nuevas. Y eso creo realmente que es lo más potente que tiene esta obra. Y ahora ya sí que sí, para acabar, que ha sido un comentario largo, no os quejaréis de que me dejo detalles, seguro que me dejo 1000 cosas, pero vamos a acabar ya aquí. Más allá de lo dicho, ¿vale? Pues quiero hablar de lo arriesgado en sí, que es esto que se hizo aquí con Secret Wars, ¿vale? No es este tomo, es este de aquí, ¿vale? Porque, bueno, sí que es cierto que veníamos de un momento de rivalidad editorial con DC y su remodelación, aunque ya para este año, en 2013, pues ya ese intento de los Nuevos 52 está bastante de capa caída y demás, ¿no? De hecho, el intento de Marvel de reestructurarse y de enfrentarse a ellos fue los Vengadores y los X-Men y tal, la batalla que tuvieron. Que aunque a DC le salió rana, y bueno, veníamos también pues, de un cambio de editor en Marvel, empezaba también esa época de Axel Alonso y todo esto. Creo recordar que era Axel Alonso, ¿no? Cuando llegó en este momento. En fin, creo recordar que sí, si no, pues quito esta parte. En general, era una época de cambio, y las épocas de cambio, pues sabemos lo que suelen traer, ¿no? Pero Hickman hace con esta saga un arco que corresponde a lo que podrían ser las crisis de DC, o ¿ves? Esta parte de diseño gráfico que os comentaba, ¿no? Eso, hace un homenaje a las crisis de DC, homenajeando incluso conceptos clásicos de los cómics de Marvel, haciendo los suyos y dándole incluso pues más peso al evento Marvel por antonomasia, que son las Secret Wars, las guerras secretas, ahora con una trama más estructurada y más épica, si me preguntas, por detrás. Qué épica tiene la trama, también os digo, que es una maravilla. Lo que el evento trajo en sí a nivel editorial pues fue una locura, desde paralizar series regulares para meterte en casi what if, porque es casi lo que son, los que luchaban ultrones contra los Marvel Zombies, que sea un cuerpo de policías de Thor, este tipo de locuras, que a su vez pues daban consistencia a este mundo planteado, ¿no? Que se recogían, a ver, estábamos por aquí. Aquí es donde te hace un poco el mundo batalla. No, te lo cuentan un poquito más adelante. Quiero buscar el momento. Esto es lo que os venía buscando, ¿vale? Este mundo batalla, conformado por distintas realidades y tal, que se presta mucho pues a este tipo de what ifs, ¿no? Y que a su vez pues dan consistencia a este mundo que te plantean, lo recogen, lo refuerzan y todo tiene un mimo y un cariño. Hay una apuesta en este momento por las ideas frescas, por innovar, que es digna de aplaudir a mi parecer, porque no es fácil a nivel editorial decir vamos a parar Spider-Man, que está vendiendo, y vamos a hacer que ahora Spider-Man sea de un universo paralelo en el que pasan otras cosas, que fue la serie, por ejemplo, de Renueva tus votos, y cuando esto termine ya si acaso lo recuperamos. Pero ahora mismo vamos a hacer un parón aquí grande. Creo que es algo de aplaudir. De hecho, una cosa guay que tiene este tomo, Marvel Deluxe, es que tiene un pequeño especial guionizado por Jonathan Hickman, en el que se relata a sí mismo en esa reunión con los directivos de Marvel y lo mucho que había en juego, ¿no? Como, pues después de la reunión y de comentar lo que la idea
pues le dio una vomitona fuerte por los nervios, como pese a todo no tenía un final escrito todavía para cuando aceptaron la idea, y de alguna forma, pues un poco comiquera, pues se mantiene una conversación simulada con un Doctor Doom imaginario que tiene a su lado, y pues va contando este tipo de cosas, ¿no? Y te hace un poquito ver también pues cómo a nivel de editor, es verdad que no es una cosa súper técnica, pero sí que te da un poquito más de luz de lo que supuso realmente de la apuesta tan grande que fue hacer un evento como este para la Marvel del momento, que además ya dominaba. O sea, es verdad que a lo mejor había tenido alguna bajada, alguna cosa, pero veníamos hacia este punto, no estaba en un punto increciendo de la colección a nivel de ventas, a nivel de todo, ¿no? Así que bueno, ya por esto, para no extenderme mucho más, sí que lo que os voy a decir es que vayáis a buscar estos cómics de los Vengadores si no los habéis leído, descubridlos o releedlos, disfrutadlos de nuevo si ya los habéis leído antes, si no, pues lo dicho, descubridlos y dadles esa lectura que se merecen. Comentadme qué os han parecido, si ya los habéis leído, qué os ha parecido la reseña, qué os ha parecido este formato, si os gusta más que vaya tomo por tomo, si os gustan más estas series así más generales, pero creo que en este momento concreto, ¿no? Creo que algo así se entiende más bien como saga, era lo que había que hacer. Aún así seguro que me he dejado un montón de cosas en el tintero y si mañana me preguntáis, pues seguramente os contaría otras cosas distintas sobre el cómic, no en opinión, pero sí en forma de estructurar esto. Pero lo dicho, es un poco lo que me pedía el cuerpo, ¿no? Lo que mañana os diré no lo sé, lo que hoy os digo es lo que os decía al principio del vídeo, y es que el mundo necesita Vengadores. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.